Tarde aquí. Bueno, lo dicho, hemos pensado hacer así como una intervención que vamos a ir hablando de varias cosas relacionadas con la campaña, pero también pues, con la solidaridad internacionalista, que seguro que todas y todos sabéis mucho de lo que vamos a hablar. Y bueno, y luego eso, tener un poco un turno más más que igual de preguntas, que si las hay súper bien, sino de debates, de pues un momentos súper complicados y siempre sienta bien poder compartir, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta, antes de hablar de la campaña del BDS, siempre me parece importante pensar en mi propia experiencia o la de muchas compañeras también, de cómo llegamos a esa campaña, y es sin duda desde el lugar de la importancia de la solidaridad internacionalista. En mi caso tuve la suerte de formar parte de una brigada de solidaridad internacionalista feminista en Palestina, y fuimos 15 activistas del País Valencià al territorio de Palestina hace 8 o 9 años, y bueno, y de ahí tuvimos la suerte de, yo al menos, de aprender muchísimas cosas de las que he aprendido, de conocer un poco, bueno, pues lo que estaba pasando, pero también además, en este caso, la lucha y la resistencia de los colectivos de mujeres palestinas, que si bien está muy de la mano, por supuesto, de los compañeros, bueno, pues tienen ahí como una mirada, digamos, feminista de la solidaridad internacionalista. Digo todo esto porque me parecía importante, o sea, nosotras me acuerdo que llegamos con un montón de miedo bueno, pues 15 mujeres blancas con nuestros estereotipos de lo que significa el mundo árabe, de lo que significa Palestina, de lo que significa la lucha de las mujeres palestinas, en fin, pues un montón de estereotipos que el discurso racista, islamófobo, sionista construye en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que fue muy interesante intentar deconstruir todo ese discurso sionista islamófobo, y lo que empecé a entender que era no solamente había oído hablar de ese greenwashing, pero empecé a oír hablar de muchísimos washing, que son esos lavados de cara de Israel. Entonces, bueno, retomando, claro, íbamos con miedo de esto de decir, pues aquí llegamos nosotras con nuestros estereotipos y nos acercamos a todas estas mujeres, a estos colectivos de mujeres que están luchando, bueno, y vamos, yo creo que con la mente muy abierta, que creo que eso es lo que permite la solidaridad internacionalista y ese intento de horizontalidad y de construcción de ese eurocentrismo con el que entendemos el mundo, ¿no? Y fue muy interesante porque ellas, aparte de darnos su visión feminista de la lucha en Palestina, nos dieron su visión también de la importancia de esta solidaridad internacionalista. Y creo que hoy en día es súper importante volver a entender esa importancia, porque a veces, bueno, yo creo que nos pasa mucho, seguro que a muchas y a muchos de vosotros también os pasa, que a veces es como, jolín, estamos saliendo a las calles todo lo que podemos, hablando de Palestina cada semana, cada día, y desde hace años, no solamente en los últimos 2 años. Pero es que encima en los últimos 2 años está pasando todo esto, este genocidio que no tiene ni nombre, que lo estamos viendo, y vemos la impunidad que tiene el Estado de Israel todo el rato, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante no solo la campaña que ahora Iván nos va a contar, sino yo creo que ir a un punto, y traigo aquí algunas de las citas de estas señoras no sé, que me hacen ahí como agarrarme a esa necesidad de estar el martes en la puerta del Congreso, en todas las manifestaciones, en redes sociales, con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, hablando de Palestina sin parar todo el rato. Aunque nosotras no vamos a cambiar individualmente nada, pero colectivamente sí se pueden cambiar cosas. Creo que, insisto, ahora Iván nos va a dar como un poco una cabida, o sea, de esos éxitos o esos logros que se van consiguiendo, pero que también hay un logro súper importante, y es que todo lo que pasa aquí llega allí, a gente que está realmente luchándola, pero durísimo. O sea, es que yo no me puedo ni hacer una idea. Y cada imagen de cada manifestación, cada encuentro, que subamos una foto de este encuentro hoy, o sea, que todas las semanas se esté pasando cosas aquí en Europa, aquí en Madrid, aquí en el Estado español, a las compas y a los compas palestinos, es como la gente no se ha creído ese discurso y nos está dando aguante, ¿no?
yo creo que a veces tenemos que volver a ese, bueno, a ese asidero para decir, tenemos que seguir todo el rato y todos los días y todas las semanas. Y me parecían importantes o interesantes algunas reflexiones que ellas hacían cuando hablábamos, que también ha sido un tema muy controvertido, ¿no? Bueno, de la lucha no violenta, ¿no? Por la que abogaban, en este caso, los comités de resistencia popular, pese a, por supuesto, la legitimidad de que el pueblo palestino tiene el derecho a defenderse de la manera que considere oportuno, ¿no? Ellas decían, y hacían una revisión, dice, al final ellos, el Estado de Israel, lucha contra ti porque eres palestino, no por el tipo de lucha que tú decidas llevar a cabo. Incluso aunque no hagamos nada en nuestras casas, ellos vendrán, nos dispararán, nos arrestarán, confiscarán nuestras tierras, solo porque somos palestinos. Así que nosotros hemos adoptado la resistencia popular no violenta y nuestra protesta principalmente comienza en un encuentro en el centro del pueblo, van hasta un manantial, bueno, está contando la lucha de un pueblo de Nabi Saleh, al norte de Cisjordania, de cómo todos los viernes hacen unas marchas por todo el pueblo, toda la gente del pueblo y de otros pueblos internacionales que están también en solidaridad con Palestina, que van a dar apoyo. Dice al final, o sea, pues eso, ¿no? Da igual el tipo de lucha que tú encabeces, porque lo estamos viendo, o sea, porque te matan por ser palestina, por ser palestino, no por el tipo de lucha que lleves a cabo, ¿no? Y también me parece interesante que ellas distinguían entre, dice, o sea, nos parece muy importante que, porque la gente que venís aquí nos demostráis que estáis combatiendo ese discurso sionista, ¿no? Que no os habéis creído todas esas falacias de es que los palestinos son terroristas y habéis venido aquí a demostrar con vuestra presencia y a querer entender lo que está pasando aquí para volver a vuestros territorios y hablar de Palestina, explicar lo que está pasando, no lo que nosotras os decimos que contéis, sino lo que vosotros veis, ¿no? Lo que vosotras veis. Y distinguía mucho, dice, pero cuidado entre la solidaridad internacionalista y lo que ella llamaba el turismo de guerra, o lo que ellas llamaban, porque viene mucha gente aquí y, de hecho, antes lo comentábamos, viene mucha gente aquí y cuestionan si los chicos están tirando piedras frente al uno de los ejércitos mejor equipados del mundo, ¿no? Y es como, ¿cómo dejáis que vuestros hijos vayan a tirar piedras contra los soldados, ¿no? O sea, al final esta cosa siempre de, es que si se contesta, Israel va a seguir. Y era como, ellas, o sea, también decían unas frases, dice, solidaridad para nosotras es que nos acepten, que acepten lo que estamos haciendo, porque somos las que estamos viviendo bajo ocupación y nosotras aprendemos a hacer lo que estamos haciendo a través de la experiencia. Llevamos en esto más de 70 años, así que aprendemos a lidiar con esta ocupación y con esta colonización. Y tenéis que entender que nosotras estamos haciendo esto porque al final vosotras venís 2 o 3 días, una semana, un mes, pero después volvéis a vuestra lujosa vida y a vuestra libertad. Y quizás sí os acordáis de Palestina, pero nosotras seguimos aquí perdiendo hijos, o sea, sin agua, sin electricidad. Y me parecía interesante, ¿no? Dice que, o sea, pues esa petición de no nos gusta que se cuestione, ¿no? Las maneras que tenemos de resistir, ¿no? Bueno, y que eso, bueno, era parte de esa visión horizontal de la solidaridad internacionalista. Y bueno, yo por aquí, Madera, como estas, un poco como las pinceladas de por qué desde el pueblo palestino se está pidiendo sí o sí esta solidaridad internacionalista se valora de una manera espectacular y que, bueno, que creo que es un poco el camino que tenemos que seguir de es importante luchar porque lo que hacemos aquí tiene un impacto súper importante allí. Bueno, yo me llamo Iván. Disculpadme si en algún momento mi voz flojea un poco, pero es que la alergia me ha dejado cao. Estoy hoy un poco mal. Y nada, bueno, antes que nada agradecer al sindicato CGT la invitación y agradecer también pues, todo el apoyo que está dando al movimiento de solidaridad con Palestina, la convocatoria de la huelga de septiembre, o sin ir más lejos el haber fletado 21 autobuses en la manifestación del día 15. Así que pues muchísimas gracias. La campaña por el boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel
surgió en el año 2005 de la mano de más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina. Somos un movimiento de desobediencia civil internacional, de liderazgo palestino. Somos un movimiento internacionalista, decolonial, feminista, que inspirados en el ejemplo de la lucha contra el apartheid sudafricano, creemos que de la misma manera que la presión popular tumbó el régimen racista sudafricano, podemos tumbar las bases de legitimidad internacional con la que, por desgracia, aún cuenta el Estado de Israel. La campaña tiene tres grandes objetivos políticos fundamentales. El primero es conseguir el fin de la ocupación de las tierras árabes de Palestina y desmantelar el muro de Cisjordania. El segundo, conseguir la plena igualdad de derechos de los palestinos del 48, cuya discriminación está consagrada en más de 50 leyes racistas. Y el tercero de los objetivos es promover los derechos de los más de 8 millones de refugiados palestinos, tal y como establece la Resolución 242 de Naciones Unidas. Estos tres objetivos están plenamente avalados por el derecho internacional. La campaña se organiza en torno a tres grandes ejes temáticos: el boicot cultural, el boicot académico, perdón, el boicot cultural y el boicot económico. El boicot académico, ¿por qué? Porque la Academia Israelí, porque la Universidad Israelí lleva siendo desde hace décadas uno de los principales agentes de la planificación, la implantación y la legitimación de las políticas de apartheid y de ocupación. Existe una colaboración total de gran parte de la academia con el ejército y, de hecho, algunos institutos israelíes, como el Technion, el Instituto de Tecnología Israelí, ha diseñado bulldozers militarizados, drones teledirigidos que después el ejército utiliza en sus operaciones de castigo y en sus operaciones militares en los territorios ocupados. Además, universidades pues que por desgracia cuentan con muchas relaciones internacionales, como la Universidad Hebrea de Jerusalén, está ampliando sus instalaciones en los territorios ocupados de Jerusalén Este, lo que constituye de por sí pues, un crimen de guerra. El boicot cultural, ¿por qué? Bueno, creo que después de lo que ha pasado con Eurovisión esta semana está bastante claro para qué utiliza el Estado de Israel la cultura, para qué utiliza sus artistas. El Estado de Israel ve la cultura, ve la proyección internacional de sus artistas como una forma de blanqueamiento, o sea, como una forma de presentarse al mundo, de ver, nosotros somos un país normal como vosotros, aquí somos blancos, tenemos artistas de pop y nos gusta llevar una vida pues como vosotros, solo que esta horda de bárbaros que nos rodea pues nos lo impide. En algunos casos, muchos de los artistas, como Noah o incluso Mayumana, vienen directamente, sus giras internacionales están directamente financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, claramente, cuando un artista se pone a las órdenes de un ministerio, de un Estado, pasa de ser un artista y se convierte en un propagandista. Entonces, un propagandista no se le puede tratar como un artista. Aquí no entra lo que ellos siempre aducen de la censura, la libertad de expresión. No, o sea, no hay libertad artística, no hay libertad de creación, no hay libertad de expresión si estás transmitiendo un mensaje de superioridad de tu Estado respecto a los Estados vecinos, respecto al pueblo palestino. Entonces, hay que hacerles ver que aquí no son bienvenidos. De la misma manera, también con esta campaña pedimos a los artistas internacionales, a los artistas europeos, o a los artistas del Estado español, que no se plieguen a ir a participar en festivales o a ir a tocar o ir a giras dentro del Estado de Israel, porque es algo, comentaba ahora Tere, del pinkwashing, ¿no? O sea, cuando Israel, o sea, Tel Aviv se presentaba internacionalmente como una ciudad gay friendly y hacía el Gay Parade Israel. Y muchos artistas iban a tocar allí diciendo, bueno, es que no hay que mezclar la política, no, o sea, eso es una actividad clarísima de blanqueamiento. Y ha habido artistas comprometidos internacionales, pues como Roger Waters de Pink Floyd, Lauryn Hill, Bono Dudos o Elvis Costello, que se han negado a tocar Israel. O sea, que es algo que está funcionando ya y que, bueno, como hemos visto en la última semana, ya parece que por fin hay muchos artistas que ya se están pues, planteando esta cuestión. Y por último, el boicot económico. ¿Por qué el boicot económico? Porque muchas de las empresas transnacionales son directamente agentes de la ocupación israelí, son directamente responsables de las violaciones de los derechos humanos y de las violaciones del derecho internacional. Porque una empresa que opera en los territorios ocupados, o sea, según la Convención de Ginebra, o sea, una persona
una empresa, un grupo de soldados, un grupo de militares, un grupo de colonos que ocupa un territorio, es directamente responsable. Es un crimen de guerra. Entonces, una empresa que opera en los territorios ocupados, o que aunque no opere en los territorios ocupados, mantiene contratos que dan amparo a la ocupación, es algo intolerable, es un crimen, no lo podemos permitir. Además, esta campaña es muy efectiva, porque el Estado de Israel es un Estado muy pequeño y vive directamente la inversión extranjera directa. O sea, si mañana Estados Unidos corta el grifo, se acabó el Estado de Israel. O sea, así de claro. Y aunque es difícil que Estados Unidos corte el grifo, porque tiene, bueno, como todos sabéis, pues intereses geopolíticos muy claros, que las transnacionales lo que buscan es lucro, es beneficio. Y ya ha ocurrido, o sea, según Naciones Unidas, en el año 2014, después de la campaña de bombardeos contra Gaza, Israel perdió un 46% de la inversión extranjera directa. Luego hay que pensar además también que el mercado israelí es muy pequeño. O sea, si hay algunas transnacionales que por la presión pueden perder contratos, pueden perder licitaciones en sus estados de origen, como ocurre con Veolia o con Orange, las multinacionales francesas, pues acabaron retirando los territorios ocupados. O sea, si hay, porque ahora hay una campaña muy potente en CAF, en Euskal Herria, donde se está pidiendo que incluso desde el propio comité de empresa, pues que CAF se retire de un contrato que tiene de, si mal no recuerdo, creo que es en Jerusalén Este, de construcción de una infraestructura férrea. Entonces, en los asentamientos, además, sí. También, ¿no? O sea, tenemos que presionar desde aquí porque no es, o sea, al final muchas de las transnacionales colaboran a veces por el prestigio que les da, pero es un mercado muy pequeño y si pierden contratos, o sea, si conseguimos que las administraciones, en este caso la administración vasca, rompa contratos con CAF, pues CAF se va a retirar porque no les sale a cuenta. Además, recientemente en esta campaña hemos conseguido dos victorias muy importantes, como fue que la multinacional alemana de ropa deportiva Puma dejó de financiar al equipo de fútbol. Y la multinacional francesa AXA, la multinacional de los seguros, se retiró del mercado financiero israelí. O sea, que ocurre que no lo suelen a veces dar mucho bombo porque no les interesa, pero vamos, eso es un goteo. McDonald's perdió 7.000 millones de euros el año pasado por el boicot, porque se está retirando los países árabes también. O sea, tienen mucho que perder en esta línea. Y ya termino con esto, le paso una palabra a Tere. O sea, si bien a veces entendemos que el boicot de consumo a veces es complicado, porque hay mucha gente que solo puede comprar lo más barato, una de las campañas que nos está funcionando muy bien es el boicot a Carrefour. O sea, todos sabemos que Carrefour, Mercadona y demás son unos canallas, hay que comprar en las empresas, en las tiendas de barrio, pero cuando a veces pues, no se puede, pues entre comprar entre un canalla como Rox y un canalla como Carrefour, pues elige un canalla como Rox, que luego es verdad que se venden también productos las patatas que venían del Estado de Israel también, pero es que directamente Carrefour es la principal suministradora de productos alimenticios en los asentamientos. O sea, si Carrefour se retira de los asentamientos, otra vez vuelven a tener un problema gordo de desabastecimiento y de suministro. Por eso tenemos que presionar a Carrefour. O sea, tenemos que ser estratégicos y en determinados momentos llamar a un determinado boicot para que esa empresa se retire y después seguir con el resto. Y yo quería contaros que precisamente al hilo del BDS, del boicot cultural, bueno, creo que como movimiento, como campaña, tenemos un reto muy importante y es que desde 2015, o sea, antes ya, pero en 2015 el Estado de Israel ilegaliza, en lo que es el Estado de Israel, ilegaliza la campaña y cualquier persona que dé apoyo de manera directa o indirecta a la campaña internacional de BDS, bueno, se considerará como, bueno, bajo la lógica esta de security reasons, de que te pueden, vamos, que eres un enemigo del Estado. Eso dentro, pero claro, cualquier persona que entre al Estado de Israel, por supuesto, si da apoyo visiblemente a la campaña del BDS, pues también seguramente tendrá problemas para poder visitar Cisjordania o Gaza o... Bueno, todo esto dicho, o sea, a partir de ese momento, con esta super campaña contra el BDS, hay un intento de todos los lobisionistas y en las universidades públicas europeas, públicas y privadas, por supuesto, empieza a haber también como un super asedio por asimilar
que la campaña de BDS, que es antisionista, por asimilar ese antisionismo de la campaña BDS y me atrevería a decir que de la izquierda en general, con el antisemitismo, o lo que yo prefiero llamar judeofobia, porque, como sabéis, hay muchísimos pueblos semitas, no solamente el pueblo judío. Por supuesto, la campaña no es antisemita, ni muchísimo menos, ni judeófoba, ni muchísimo menos. Tenemos un montón de compas judíos y judías que están dando apoyo a la campaña, nada que ver, pero creo que es uno de los principales retos tener que estar peleando contra toda esta desinformación que hay de, bueno, que lo estamos viendo todo el rato, de ser pro-palestino y antisionista, lo quieren ligar teórica y prácticamente con el antisemitismo. A mí yo siempre pienso, ¿desde cuándo criticar las políticas de un Estado? Es como si en Estados Unidos las ciudadanas no pudieran criticar las políticas de Trump, o nosotras no pudiéramos criticar las políticas del gobierno español, que lo hacemos todo el rato, todos los días, cada segundo, cada minuto. ¿Cómo no se va a poder criticar la política de Estado del Estado israelí, ¿no? Es como, wow, y que eso sea asociado sí o sí a un sentimiento judeófobo. Bueno, pues de toda esta lógica quería contaros el caso de las compañeras. Yo vengo del BDS del País Valencia y en 2016 llega... ¿16? En 2015 el Rototom, que es un festival de música reggae que se hace en un pueblo en Benicàssim, en Castellón, es un festival, vamos a decir, que históricamente ha abogado por los derechos humanos. Bueno, el caso es que unos años antes de ese 2015, creo que fue el año concreto, había invitado al BDS a hablar allí en uno de los espacios donde invitaba a muchos movimientos sociales a hablar de la importancia de la campaña, del apoyo a Palestina, el propio festival, ¿vale? Y se había declarado, digamos, bueno, al invitar a una campaña como el BDS, digamos que te declaras, ¿no?, ahí un poco de, bueno, pro-palestino. ¿Qué pasa? Que en ese año, en 2015, perdonadme, tengo un poco de lío en el 15 y en el 16, pero en el 2015, el Rototom invita a un artista que es Matisyahu, que es un artista estadounidense judío abiertamente sionista en sus entrevistas, en sus comentarios, en su apoyo a las fuerzas de ocupación israelíes, bueno, abiertamente sionista. Entonces, la campaña habla con el Rototom de has invitado, ya estaba en el cartel, a un artista que tiene, que está incumpliendo, vamos a decir, las lógicas que entendemos, tenemos la legitimidad de pedir un boicot al festival, a no ser que os desinvitéis a este artista. Yo no lo conocía, pero se ve que es famosísimo en su género musical. Claro, entonces, pues el festival, lo cuento así un poco como de andar por casa, pero porque fue un proceso muy largo. Bueno, el festival dice, ostras, pues tenéis razón, desinvitan al artista y esto se hace, bueno, todos los medios internacionales se hacen eco de un festival antisemita español ha desinvitado a un artista por ser judío. Esta cosa, ¿no? Porque claro, no era un ciudadano israelí, no tendría financiación israelí, pero era un artista abiertamente sionista, no necesariamente, habrá ciudadanos y ciudadanas en Israel posicionadas contra el sionismo, ¿no? No se le hace boicot a una persona ni por ser ciudadana israelí ni por ser judía, se le hace por dar un apoyo abiertamente al sionismo y a la masacre del pueblo palestino. Bueno, dicho esto, se desinvita a Matisyahu, pasa todo esto y el festival se ve presionadísimo al punto de decir, no podemos sostenerlo, hay que reinvitar y pedir disculpas. Se hace esto, entonces, claro, la campaña decide, bueno, ustedes toman una decisión, se puede entender la presión que estaría recibiendo en ese momento el festival, pero es que la lógica de la campaña es esta, se va a llamar al boicot. Pues se hace una campaña de boicot en redes sociales, compañeras y compañeros que estaban allí en el festival bueno, no os podéis imaginar la escolta que llevaba, no sé si alguien estaba allí ese día de aquí, no sé. La escolta que llevaba ese señor en aquel concierto era, pero, por supuesto el Mossad estaba allí, ese señor estaba blindadísimo
con todo y bueno, hubo pues por supuesto muchísimas banderas palestinas, se gritó Palestina libre, etc, etc, pero este señor cantó allí. Vale, y, insisto, se hizo una campaña en redes sociales, como se haría a Mayuma Nas si viene aquí, como se haría a cualquier artista que no se posiciona contra el genocidio del Estado de Israel. Bueno, pues ¿qué pasó? Que, un despacho de abogados que forma parte de ese lobby sionista que residen aquí en el Estado español presenta una querella contra 9 de esos activistas que hacen esa campaña en redes del BDS por sorpresa para nadie, porque han alimentado delitos de odio contra el pueblo judío. Bueno, pues os imagináis, claro, te llega una querella de no sé cuántas mil páginas, con todo lo que se supone, hay que buscar abogadas, abogados, o sea, seguro que no os cuento nada nuevo, claro, y todo el proceso de que eso va a durar años, que de alguna manera nos afecta a nuestra vida como activistas, bueno, pues aunque, ¿qué es lo que ellos quieren? O sea, ellos ya sabían que eso no iba, bueno, que siempre tienes el susto de, por favor, que esto no se lleve a juicio, pero ahí ya te ha caído todo ese marrón que tienes que lidiar con él, y después de años y de muchísimas presiones, gastos de abogadas, de abogados, gente bueno, pues que al final te quieren amedrentar y mermar tu lucha, y que, bueno, que pues algunas compañeras a lo mejor dejaron de militar tan activamente en redes sociales, otra gente dice, ostras, pues por el miedo a las represalias que puede hacer, que ese es yo creo como un poco lo que intentan, amedrentarnos todo el rato con esta lógica de, bueno, pues, vale, pum, una querella y ya te meto el miedo en el cuerpo. ¿Qué pasó finalmente? Hace, pues que 2 o 3 años fue la resolución, la jueza de X, no recuerdo si como tal, no llevó pese a que además había habido un montón de apelaciones de esta gente, porque otra cosa no, pero tienen muchísimo dinero para pues algo que no tenemos las activistas y los activistas, no tenemos desgraciadamente todos esos recursos económicos que sí que tienen para ir haciendo más burocracia y ralentizar muchísimo más todas esas burocracias, pero bueno, no se llevó a trámite. Por supuesto se estimó, todo el mundo quedó perfectamente, o sea, no había sustancia jurídica para alegar eso, pero, o sea, que es un éxito absoluto, pero bueno, que creo que es un reto que seguimos teniendo, pero que yo creo que la realidad nos demuestra que esta gente va a estar ahí y va a intentar todo el rato hacer estas asimilaciones y ponernos piedras en el camino, pero bueno, que creo que tenemos que seguir para adelante y yo creo que también hay la unidad que hubo a nivel internacional, de toda la campaña internacional del BNC, se volcaron con el caso de las compañeras, todos los movimientos sociales de la ciudad y de otros lugares del Estado de si necesitáis dinero para afrontar, que bueno, que eso también es la solidaridad internacionalista y la de los colectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues por contar un ejemplo concreto y que seguimos para adelante, y que creo que es muy importante el hacer piña y el estar juntos frente a todos estos intentos de desmovilización. Gracias, Tere. Bueno, ya para terminar, antes de pasar al debate, que es lo más interesante, comentaba Chuso que igual estaría bien, y bueno, también hablándolo con Julio, como comentaba esta semana, que igual estaría bien también, aparte de explicar nuestra campaña, pues tratar de dar algunas pinceladas de cuál creemos que puede ser la situación en Palestina, pues a corto, medio y largo plazo, con lo cual me parece que es un tomate bastante grande, por eso creo que lo interesante será que luego, pues a lo largo del debate, pues las diferentes ideas que vayan saliendo, pero bueno, pensando un poco sobre ello, sí que quería compartir con vosotros una reflexión que me vino un poco a la cabeza, ¿no? Que creo que aunque pueda sonar bastante contradictorio, ¿no? Porque bueno, creo que todos estamos perfectamente informados, todos y todas perfectamente informados de la situación actual, la terrible situación actual de Gaza, pero incluso también de Cisjordania, ¿no? Donde en estas últimas semanas, pues desde principios de 2025, aprovechando la tregua en Gaza, pues ha aumentado la violencia
y la ocupación, sobre todo en el norte de Cisjordania, ¿no? Pero yo creo que, o sea, creo que el Estado de Israel, hasta la fecha, creo que militarmente ha fracasado con esta operación. ¿Y por qué creo que ha fracasado? Porque yo tengo la sensación que Netanyahu y el Estado de Israel, porque esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión de gobierno, plantearon los ataques de la resistencia palestina el 7 de octubre de 2023 como un nuevo CES, o sea, como un acontecimiento traumático, como un acontecimiento un poco como que abriera una época, ¿no? O sea, de la misma manera que los halcones norteamericanos utilizaron el 11S para lanzar los 1001 ataques que vinieron después. Creo que el Estado de Israel buscaba hacer lo mismo para reordenar el mapa político de Oriente Medio, para crear definitivamente la resistencia palestina y para de alguna manera pues llevar a cabo ya consagrar por fin el proyecto del Eretz Israel, del Gran Israel. Y creo que por un lado, o sea, la legitimidad internacional, porque buscaban también la legitimidad internacional, o sea, no solo la fuerza militar, porque la fuerza militar evidentemente la tienen, pero buscaban también estar legitimados. Creo que la perdieron muy rápidamente y creo que la perdieron no solo por el tamaño de la barbarie, porque el tamaño de la barbarie pues es que llevan 80 años haciéndolo, eso no sorprende a nadie, sino porque creo que tenemos que felicitarnos porque desde la solidaridad internacionalista se reaccionó bien y rápido. O sea, prácticamente desde el 8 o 9 de octubre ya estábamos movilizándonos en la calle. Y nos estábamos movilizando en un momento donde tampoco la opinión pública jugaba muy a favor, ¿no? Porque el shock del atentado estaba ahí. O sea, y para muchos, o sea, yo recuerdo aquí hubo una concentración delante de la Embajada de Israel y, o sea, que eran unas semanas que lo mismo podíamos ser pues 4 alucinados que estamos saliendo a la calle a apoyar a Hamás. Igual eso hubiera sido la foto que había quedado, pero no. O sea, no fue así. O sea, yo creo que se tocaron las teclas adecuadas, no solo aquí, a nivel internacional. Y en estos 2 últimos años, pues al final se ha mantenido, pues seguramente desde las movilizaciones contra el austericidio de finales de la década pasada, la primera gran movilización global donde millones de personas en Europa, en Estados Unidos y bueno, la seguridad en los países árabes estaba un poco más descontada, pero en Europa y en Estados Unidos han sido movilizaciones muy importantes y creo que eso pues ha minado en gran parte la legitimidad israelí. Y luego en el plano estrictamente militar, pues creo que no tengo ni idea de cuestiones militares, pero bueno, creo que un tipo pues poco sospechoso de ser pro-palestino y poco sospechoso de no tener idea de estas historias militares, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Biden, antes de marcharse, él mismo comentó que la operación era un fracaso, primero porque jamás estaba más fuerte que nunca, que habían incorporado 50.000 nuevos militantes a la organización, que seguían recibiendo dinero a través de Qatar, o sea que la financiación sería intacta, y que la red de túneles, donde la mayor parte de los milicianos de Hamás operan, sigue intacta. Y que la única manera de acabar con la red de túneles era un enfrentamiento de combates cuerpo a cuerpo que el alto Estado Mayor israelí no tiene fuerza para imponer. ¿Por qué no tiene fuerza para imponer? Porque supondría muchísimas bajas. Y es un Estado que aquí enlazo con una idea que me resulta muy sugerente, que es de Ilan Pappé, de un académico israelí, que él habla que estamos asistiendo al comienzo del colapso del proyecto sionista en Palestina. Claro, o sea, este comienzo del colapso del proyecto sionista en Palestina no va a ser de un día para otro y en su colapso todavía tiene capacidad para hacer un daño enorme, pero que existen contradicciones muy latentes en la sociedad israelí, que hay prácticamente 2 bloques irreconciliables, uno que sería, pues digamos, las bases más tradicionales del sionismo laico, los sectores askenazíes, o sea, un poco lo que estaba nucleado alrededor históricamente del Partido Laborista, luego del laborismo político, más que del Partido Laborista, el sionismo de izquierdas, que fundó Golda Meir, Ben Gurion, etc. Y por el contrario, o sea, las bases de legitimidad y las bases de apoyo de los últimos gobiernos de Netanyahu, ¿no? O sea, los colonos, los sectores más ultraortodoxos, los judíos mirrajíes, los últimos colectividades de judíos rusos y demás, y que esta última facción, por así decirlo, que Ilan Pappé llama el Estado de Judá, está ganando y que está haciendo que los judíos laicos y sionistas estén marchando. O sea, que el Estado de Israel ha perdido un 5% de la población en el último año y medio. O sea, es como si de repente en el Estado español toda la población de Galicia desaparece.
de un año para otro. Y que sin esos sectores, que son los que históricamente han conseguido pues esa legitimidad internacional de Israel, eso de, mirad, si es que somos como vosotros y encima también somos progres y tenemos kibbutz y somos socialistas y somos no sé qué, claro que el Estado de Judá, o sea, las bases del Estado de Judá han convertido ya el Estado de Israel en un sistema iliberal donde no existe ningún tipo de... Bueno, las propias garantías que los estados de derecho pues burgueses se supone que tienen no existen desde hace décadas y que además que van encaminados a ser una teocracia religiosa y que es difícil mantener y sostener una legitimidad de un Estado que necesita tanto las inversiones y la ayuda internacional para mantenerte si abiertamente la gente en territorios donde hasta la fecha, bueno, eso habrá que ver, los gobernantes se siguen sometiendo a elecciones y están financiando un proyecto que ya no se puede vender como un proyecto, pues insisto, laico, progresista, blanquitos y demás, sino que estás financiando a abiertos fundamentalistas que además están masacrando a una población. Y bueno, yo ya me callo que me enrollo mucho. No sé si quieres comentar alguna cosilla más. No, igual a ver, no sé si os hemos contado un montón de cosas, si os apetece charlar. ¿Por qué razón la mayor parte de los países árabes, de un tiempo a esta parte, parece que están pasando completamente de Palestina? Salvo lo que tú comentabas de la financiación de tapadillo a Hamas desde Qatar, que bueno, eso se supone que está ahí circulando, pero no hay pruebas, por lo menos de momento. ¿Por qué razón países como Egipto o países como Arabia Saudí, aunque evidentemente también está claro que la gente que ahora mismo manda en Arabia Saudí es del tipo que es, pero vamos, todos los países, Turquía, están pasando deberían de por lo menos, aunque solo fuera montar un paripé, ¿no? Y bueno, vamos a quedar todos un rato, yo qué sé, no sé, en Barcelona, por ejemplo, y vamos a hablar un poco de esta historia, pero hay que dar parecido. ¿Cuál es no sé, qué sentido tiene? ¿Cómo es que ha pasado eso? Si tenéis alguna información, si tenéis alguna idea que aportar. Yo, mi opinión personal, No, sí es. Mira, yo le preguntaba a un colega palestino hace unos años, digo, o sea, fíjate que antes incluso de que empezara lo del 7 de octubre, de cómo puede ser, o sea, los países árabes, ¿dónde están? O sea, si es que esto empezó en el 48, quiero decir, y me decía, Tere, los países árabes, o sea, están mirando por sobrevivir ellos, sus relaciones comerciales, políticas, diplomáticas. Otra cosa es lo que pase en las sociedades, en la sociedad de Egipto, que están a full con Palestina, en la sociedad de Qatar, en la sociedad de Jordania. Y otra cosa es lo que pasa en los gobiernos de esos países. Sí, bueno, la primavera árabe que llegó a tomar por culo. Tal cual. Y luego dices Turquía, Marruecos, ¿qué están haciendo? Exactamente lo mismo que Israel contra los kurdos y contra los saharauis, están como para hablar, ¿sabes? Que, bueno, pero quiero decir, me decía, mira, aquí o se meten China y Rusia con todo, o cae Estados Unidos de ese poder, o aquí no hay tu tía, porque los países árabes, ¿quién tiene...? O sea, que esto es mi opinión personal de las charlas que he tenido con... no tengo... Es que ahora mismo, por ejemplo, está habiendo bombardeos en Líbano y Jordania y, bueno, pues no pasa nada. O sea, bueno, y porque Siria se la cepillaron hace 10 años, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pues... Sí que, para añadir dando de acuerdo con lo que comentáis, o sea, sí que es verdad que antes del 7 de octubre, bueno, digamos, ese consentimiento, esa relación, por así decirla, no conflictiva de los estados árabes en general con Israel, que tiene pues, explicaciones muy históricas de las guerras perdidas, etc., que bueno, eso es para un historiador, que yo no soy. Pero esos acuerdos iban a ir más allá. No sé si os habéis hablado de los acuerdos de Abraham. O sea, que Arabia Saudí iba a firmar acuerdos. Por eso, en parte, se supone que la reacción palestina del 7 de octubre fue para evitarlos, y eso se ha evitado. O sea, en el sentido de que Arabia Saudí no ha podido firmar acuerdos más estrechos al menos con este Estado de Israel. No sabemos qué puede suceder. ¿Ha firmado de acuerdo con su papá? Sí. Se pone ciego de chetos. Sí.
O sea, bueno, vamos a hablar de ti. Sí, ¿no? Sí. Sí, claro. Algunos predicciones de punto de vista. Entonces estaba hablando de que lo que no quiere que se convierta un poco todo la campaña y todo el activismo y tal, es que que parezca como que es algo que va en contra del Estado de Israel y que se convierta algo como judeofobia o algo así, ¿no? Es que yo parto de un principio, y es que el Estado de Israel es ilegítimo, desde mi punto de vista, ¿no? Y como es un Estado ilegítimo, no creo que debería considerarse el Estado de Israel con los mismos derechos, digamos, que puede tener cualquier otro Estado, a la hora de valorar la situación política que ocurre en la zona de Palestina. Y como no considero que se debería de considerar, perdón la redundancia, al Estado de Israel en esas características, pienso que también la población y la gente que vive allí, desde 1948, tiene todo el derecho y legitimidad de la autodefensa. En muchos casos, la autodefensa ha sido porque ha sido agredido. No es que agredas tú, sino que ha sido agredido. Por lo tanto, yo creo que hay, a mí me da, o sea, yo sé que a nivel teórico no se puede hacer un tipo de discursos, pero bueno, no estamos a nivel de estamos un poco más en familia, ¿no? Podemos decir lo que opinamos. Y por lo tanto yo creo que tenemos que considerar al Estado de Israel, yo entiendo las campañas que no se quiere que se acuse de antisemitas de no sé cuántos, pero es que realmente el Estado de Israel, si nos ponemos también, la única legalidad que ha cumplido ha sido el mandato de la ONU de creación del Estado de Israel. Porque desde el mismo momento en el que en 1948 se crea el Estado de Israel, Israel se convierte todos sus actos en ilegítimos, en terrorismo de Estado, en violencia política. Y por lo tanto, también, aunque no se pueda decir muy públicamente, actos como el de octubre de hace 2 años, yo lo valoro como un acto de autodefensa. Porque claro, sé que es difícil decirlo, no es que se defienda, yo no defiendo ese tipo de actos, ojo, porque además creo que lo que buscas, el resultado es mucho más negativo de lo que tú persigues, y creo que no va a ningún lado. Pero realmente son mecanismos de autodefensa, porque claro, ¿por qué yo tengo que diferenciar lo que hace Hamas en octubre y no lo diferencio a lo que hacen los colonos habitualmente en Cisjordania? Que salen a cazar palestinos, se encargan unos cuantos decenas de palestinos, vuelven a casita, se guardan la escopeta en casa como si fueran, no sé, que van de caza de animales, de caza mayor. ¿Por qué eso no se conoce? ¿Por qué, por ejemplo, Francia tiene la hipocresía de decir personas en concreto, colonos, que los tiene vetados, como si fuera violencia individual, cuando no es una violencia individual, es una violencia generada por el Estado ilegítimo de Israel? Entonces yo creo que un poco esa tipo de valoración, un poco como tú lo has comentado, pues a mí yo parto de esa base, ¿no? Bueno, pues se podrá acusarme en mi caso particular de ser anti y tal, no, es que es ilegítimo y por lo tanto ante una ilegitimidad no, y además los mecanismos de defensa históricamente de todos los pueblos conquistados, eso pues son variados, diversos, están desde la no violencia hasta otro tipo de actividades que todos sabemos y que han resultado muy eficaces, empezando por los mismos judíos cuando ponen bombas en obreros. Yo, perdón, porque a ver si se ha entendido, yo, o sea, a tope a criticar a un Estado que para mí también es súper ilegítimo, que esa construcción y declaración unilateral de independencia del Estado de Israel, o sea, estoy súper de acuerdo, quiero decir, yo no he dicho que no se pueda criticar al Estado, digo que los lobbies sionistas intentan asimilar el antisionismo, que ni siquiera es estar en contra del Estado de Israel, sino del sionismo en general, en todas las partes del mundo, y desde el primer congreso sionista a finales del 19. O sea, que quieren asimilar el antisionismo con la judeofobia o el antisemitismo, que creo que tenemos bueno, que es un reto que tenemos en las personas antisionistas de saber utilizar bien nuestras retóricas y nuestros argumentos para que en ningún caso se pueda tachar de judeófobo o de antisemita la lucha por el pueblo palestino y la lucha contra el sionismo. Que otra cosa es el Estado de Israel, o sea, que yo, o sea, quiero decir que creo que todo lo contrario, decía que desde cuándo no se puede criticar las políticas de un Estado, si las criticamos todo el rato, todos los días, y cómo no vamos a poder criticar, ¿no?
O sea, bueno, eso, pero En que... estos momentos, por lo que yo veo, los semitas que quedan son los palestinos. Porque los judíos que hay son importados de Europa, pues vienen de Francia, de Alemania, de Rusia, de Estados Unidos, de Grecia, de donde la diáspora los ha llevado durante los siglos. Entonces, semitas, pues ser antisemita sería ser antipalestino, en todo caso. Está cogido un poco por los pelos, pero vamos, tiene cierto sentido, ¿no? Vuestro planteamiento, vuestro discurso, por lo que yo estoy escuchando, se sitúa en el ámbito de lo que se ha entendido que es el derecho internacional y muchas de las normas que desde la Primera Guerra Mundial y desde la Segunda se pusieron en marcha, la creación, el fortalecimiento de la ONU, etc. Hace ya tiempo que algunos pensamos que esas instituciones dejaron de tener valor. El momento que se puede vetar, entre 6 países pueden vetar cualquier cosa en la ONU, pues no vale para nada. No vale para nada. Pero el problema no es ese. El problema es que los que hemos pensado que esa pelea del discurso podía ser eficaz porque podía ser escuchada, esa polémica podía haber sido seguida por las instituciones a las que le damos mucho valor, las universidades, la masa gris de los países, la burguesía progresista, pues resulta que al final la aparición de la extrema derecha, la aparición de eso que llamamos el trumpismo, ¿no? El trumpismo, pues ha diluido, está diluyendo todo eso en lo que algunos han creído, ¿no? Está diluyendo el derecho internacional. Hoy se puede hablar de derecho internacional. ¿A quién se atreve a hablar hoy de que el derecho internacional tiene alguna vigencia? ¿Quién se atreve a valorar que la Unión Europea juega algún papel de algún tipo? Hablo del pueblo, hablo de la gente. De manera que mi pregunta es, yo creo que de las pocas cosas que nos quedan es que la clase obrera, los trabajadores, y hablo de los trabajadores en sentido amplio, hagan esto, hagan lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. En la primera tuvo poco éxito, en la segunda tampoco tuvo mucho, pero el boicot de los trabajadores en las empresas, en los transportes, ese tipo de actividad. Porque si no, cuando todo este debate que se está discutiendo acerca de qué significa genocidio, vamos a analizar, mientras están 14.000 niños muriéndose, se habrán muerto ya seguramente, estamos discutiendo qué término tendríamos que utilizar, qué análisis tendríamos que hacer para valorar exactamente el término genocidio. Es decir, mi pregunta, para concretar, es que me parece interesante el trabajo, pero no sé si ahora, cuando entras en cualquier gran superficie y una parte muy importante de los productos que compramos, que se venden, son israelíes, porque aparecen con sus nombres y apellidos allí, que las patatas son israelíes, limones israelíes, naranjas israelíes. Eso lo está comprando la gente no solamente ahí, en el Mercadona, en Alcampo, en todas las grandes superficies, en todas están los productos israelíes. Es decir, que yo sé que estoy diciendo que vamos a hacer, ¿no? Parece como que no hay nada que hacer. Yo no lo tengo claro, pero lo que me preocupa es que nuestro debate se quede en creer todavía que ese discurso de poner contra las cuerdas a nivel legal, a nivel ideológico, al Estado de Israel, o a Putin, o a quien sea, pues no tiene mucho valor, sobre todo porque ha dejado de tener valor, han dejado de tener valor algunas de las cosas en las que teóricamente el statu quo internacional creía, la democracia creía, ya no tiene mucho valor. ¿Quién puede creer, repito, ¿no? ¿Quién puede creer en la UNESCO, en la ONU, en las grandes organizaciones internacionales? ¿Para qué vale eso? No vale para nada. Bueno, mi pregunta es,
si tenéis algún tipo de respuesta que sea algo eficaz, ¿no? Algo eficaz. No digo que no sea legítimo lo que hacéis, o lo que decís, sino que si eso es eficaz, más allá de alguna experiencia interesante, de algún resultado que habéis sacado a la luz, para resolver esto, para evitar que desaparezca el pueblo palestino, por lo menos el que está en Palestina. ¿Os parece hacer alguna intervención para estar todo el rato en plan haciendo el temings de comentáis y comentamos, ¿no? Igual un par de intervenciones más y luego respondemos, ¿me parece? Vale. Yo quería preguntar, desde el inicio del atentado de 2000, del 7 de octubre de 2023, y yo tengo una duda que me persigue, y es si fue un autoatentado, si fue un autoatentado por Israel, preparado por Israel, pensado por Israel, que también han salido noticias de cómo financió a Hamas a través de Qatar y está viniendo hoy en la prensa. O sea que es que no tiene sentido. Mienten y tenían un plan preconcebido desde hace muchos años y han visto la ocasión por los gobiernos de Estados Unidos. Que los servicios secretos no Vamos, que no tiene sentido. Luego salieron aquellas chicas jóvenes que habían secuestrado y que las soltaron y también comentaron que ellas habían visto movimientos extraños a través de la valla esa enorme que tiene y que los comunicaron y no les hicieron ni caso. Yo no me creo que haya sido totalmente un atentado provocado por Hamas. Puede haber algún cooperador de Hamas, no lo dudo, pero no creo que exactamente. ¿Tenéis alguna información personal o alguna...? No sé. Si alguien más quiere comentar algo, si no, respondemos. Sí. Más allá un poco de los análisis que hacemos y de las reflexiones y tal, ¿no? Sí, la sensación que yo tengo es un poco de impotencia individual, incluso colectiva, ante los hechos, ¿no? Es decir, ¿cómo nos podemos oponer de alguna forma, de manera práctica y eficaz, más allá de pensar que hay una serie de empresas a las cuales podemos boicotear, sino de qué forma individualmente o colectivamente podemos oponernos de alguna manera, ¿no? ¿De qué manera? Práctica, ¿no? Es claro, es un poco... Boicot comercial, ¿no? Eso siempre es efectivo, Ya, pero el boicot comercial no es que yo no es que yo vaya solo a no comprar en tal sitio, sino de qué forma colectivamente, en pequeños grupos, en pequeñas unidades, es decir, a través de las redes, podemos hacer un daño mayor y que el boicot alcance un poquito más allá, ¿no? Yo os sigo, me llegan correos desde hace años ya de PDS, ¿no? Y la sensación que yo tengo siempre es que es una carta a un mandatario. Ahora mismo sí es algo más, ¿no? Es decir, ya se puede hacer boicot de alguna forma, pero la sensación que yo tengo es de falta de herramientas prácticas y eficaces a personas individuales que coincidimos en lo esencial, que es qué podemos hacer contra este genocidio. Sí. O sea, yo creo que para mí están muy relacionadas estas preguntas. Es como, ¿qué podemos hacer? Pues, claro, es suficiente no, hacer un boicot económico, cultural, luchar porque pase algo a nivel del derecho internacional humanitario, aunque no nos lo creamos del todo, aunque entendamos que no es la herramienta en la que podemos confiar, aunque Naciones Unidas nos ha decepcionado absolutamente y no es... O sea, aunque todo eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer ciertas cosas que no está en nuestra mano, la política internacional y el embargo de armas. Lo tengo yo aquí, venga, que lo apruebo. Ostras, pero que podemos hacer cosas, podemos hacer presión, podemos estar... podemos juntar cada uno de nosotros a otras 20 personas y ir a llenar de pegatinas todos los carrefours de nuestro barrio. Podemos, quiero decir, y que eso sea de repente no sé, imagínate que no solo somos 30, sino que somos 3.000
Carrefours del Estado español han aparecido lleno de pegatinas la noche del tal. No va a dejar a lo mejor Carrefour con esto de invertir en lugar. Puede ser que no, pero quiero decir, todo el rato tenemos que pensar que esto no es algo de hago algo y entonces consigo al día siguiente un objetivo. Ojalá los pudiéramos conseguir, pero es todo el rato como como un goteo y como un decir, ustedes no ganan, ¿sabes? Ustedes no, o sea, estamos en el lado correcto de la historia, o sea, estamos apoyando y si dentro de 3 meses conseguimos el embargo o conseguimos que Puma deje de sponsorizar a la selección israelí de fútbol. Jolín, pues ellos dicen que no es por el boicot, pero claro que es por el boicot. O sea, bueno, pues son pequeños logros, pero que son los que tenemos. Es que no es solamente el económico, pues eso, el cultural, el estar al día de todo lo que pase, pues sí, no es suficiente. Claro, pues porque no tenemos, pero que como sociedad tenemos un montón de poder y que, jolín, pues si todas dejáramos de comprar, ya no solo en Carrefour, sino en todas las grandes superficies y cambiáramos nuestros hábitos de consumo, vamos, que todas lo sabemos, pues seguramente hubiera un cambio paulatino de muchísimas, que tendría unos efectos no solamente en Palestina, sino, pero claro, pues no tenemos a los círculos ni nada, no queremos además Israel, que sea evidente. Yo, bueno, por ir respondiendo a alguna cosilla que me parece que se han abierto debates y cuestiones súper interesantes. Un poco lo que comentaba el compañero del tener esperanzas en el derecho internacional y en las instituciones cosmopolitas, por así decirlo, ¿no? La ONU y demás. O sea, es cierto que ahora mismo entramos en una fase donde, bueno, claro, o sea, si hace 2 días se votaba en la OMS un protocolo sobre pandemias y se celebrado como una victoria enorme, cuando deberían de ser cuestiones pues, de sentido común. O sea, es cierto que hay un retroceso evidente, pero la realidad es que hasta la fecha que es un poco, o sea, desde que nace la campaña, insisto en lo que comentaba antes de la legitimación. O sea, el Estado de Israel busca constantemente, mira constantemente a Europa, mira constantemente a Estados Unidos y busca siempre, y para mí esa palabra es como muy clave, la normalidad. Nosotros somos normales, nosotros somos como vosotros. Sabemos que es mentira, sabemos que es el Estado que el Estado de Israel ha incumplido más resoluciones de Naciones Unidas que el resto de estados del mundo juntos. Sabemos que eso es una patraña, que Irak se invadió con una única resolución incumplida y que con Israel no pasa nada. Eso sabemos que va a seguir siendo así, pero de alguna manera, si tú te presentas como un Estado de derecho, que eres la única democracia de Oriente Medio, y eso no es verdad, pues eso puede hacer en algún momento que se abran huecos donde lo que comentaba Tere, pues que igual un operador privado pues se lo piense, si luego en su Estado pues no tiene acceso a un contrato. O sea, si a CAF mañana el gobierno vasco le dice te quito todas las concesiones del metro, se va de Israel, vamos, es que dura 30 segundos. O sea, y esto es algo que sí que puede hacer, es una decisión administrativa del gobierno vasco. El señor Prada lo podría hacer mañana mismo. O sea, sí que hay elementos todavía, utilizando la legalidad y utilizando además el discurso de la legal, que yo creo que también es positivo, de cara también para desmontar la falacia del antisemitismo. O sea, son ellos quienes incumplen las resoluciones, son ellos quienes ocupan territorios, son ellos los violentos, son ellos. O sea, nosotros, decía el compañero, con la resistencia palestina se defiende. Entonces, para eso viene bien el argumentario de la legalidad, viene bien arrogarte tú el argumentario de la legalidad y quitarle a ellos esa bandera. Y a veces también es una cuestión, pues por desgracia, de fuerza. O sea, no tenemos, no sé si, y esto ya es un poco reflexión mía, o sea, no va a haber grandes ejércitos que vayan a obligar al Estado de Israel a retirarse de los territorios por el momento. Tampoco sé si como antimilitaristas estaríamos muy de acuerdo con ello, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, con las armas que tenemos, creo que es insisto, o sea, esa bandera no se la podemos regalar y hasta ahora ha cumplido efectos. Veremos qué ocurre, ¿no? Esto lo ligaba con lo que comentaba el compañero de la impotencia. Pero es normal que ante lo que estamos viendo nos sentamos muy pequeñitos y sintamos una rabia y una frustración enorme. Porque, claro, es muy complejo, ¿no?
pero de alguna manera yo creo que sí que se puede incorporar en nuestra cotidianidad la solidaridad con Palestina. Y aunque parezca lo que comentaba Tere, el consumo como un algo bueno, pues que no tiene, claro, no tiene el mismo poder que, como lo otra vez, los ejércitos y demás, pero es lo que está también a nuestro alcance, ¿no? Por eso creo que es importante pues, el consumo estratégico. Porque igual no siempre no puedes no dejar de consumir todo, pero por ejemplo, hoy empieza hasta el día 28 la semana la Junta de Accionistas de Carrefour en Francia. Pues se va a plantear acciones en torno a esta semana. Pues igual de normal no lo sé, o sea, pues tienes que comprar en Carrefour porque vives en una zona donde es el único supermercado que hay, pues esta semana es mejor que no lo hagas, porque es que se notan en las ventas. Ellos van a decir que no, pero se notan en las ventas. Y de la misma manera, cuando vas a un supermercado y ves un producto con etiqueta israelí, pues no lo compres tampoco. Y de alguna manera también presionar, o sea, recientemente hicimos una campaña contra la venta de dátiles y utilizamos a Lidl, o sea, no por casualidad, porque se vende en muchos sitios, pero es que Lidl, pues, eran los más sensibles, en principio, a que escuchasen esta petición. O sea, a veces, estudiando un poco cuáles son las políticas de marketing de cada supermercado, sí que se puede introducir un poco, y luego, sobre todo, hombre, no sé, o sea, creo que en un espacio anarcosindicalista como este, o sea, de repertorios de acción colectiva, sabéis más que nadie. Entonces, tenemos mucha experiencia de movilizaciones, de huelgas, de paros, que de alguna manera ya se ponen en marcha y que, como decía antes, o sea, yo creo que sí que han dado los frutos, por lo menos para, o sea, esa legitimidad que el 7 de octubre parecía que la tenían, después no la han tenido más. Y ahora, pues hombre, esta última semana, que no es por, o sea, que todo puede quedar al final en un brindis al sol, pero bueno, que un tipo como Starmer haya dicho que va a revisar el acuerdo comercial. Bueno, o sea, que incluso hasta la propia Unión Europea está comentando que la semana que viene se va a tratar en el orden del día del Consejo de Europa, saldrá que no, porque Alemania y Hungría lo van a vetar seguro. Pero es un tema que está en la agenda, o sea, el conseguir que Palestina esté en la agenda, creo que es una victoria y creo que es algo que sí que podemos lograr. Y ya por terminar, por responder a la compañera que comentaba el autoatentado. Yo es que no tengo pruebas de que haya un autoatentado. Entonces, como no tengo pruebas de que haya sido un autoatentado, pues pienso que no lo ha sido. O sea, creo que históricamente la resistencia palestina ha hecho mucho daño. La resistencia militar palestina ha hecho mucho daño al Estado de Israel. Y no eran autoatentados. O sea, creo que el Estado de Israel no lo puede todo. No es un Estado omnipotente, tiene errores de seguridad, tiene, como decía antes, contradicciones internas, tiene sectores que están muy descontentos con la propia marcha del Estado. Y la resistencia militar palestina también se organiza, también tiene financiación y tiene capacidad de hacerle daño. Es una contradicción, porque saben qué respuesta de Israel. Es una colaboración con Israel. Bueno, yo creo que es diferente que en un momento dado, tácticamente, para dividir a la resistencia palestina, le pudo interesar, porque creo que no le interesa ni muchísimo menos, le puede interesar frente a las organizaciones pues panarabistas de la OLP el financiar al extremismo religioso, y que las cosas que lo hagan siempre, en todo momento. Es decir, los líderes de Hamas han sido todos eliminados. O sea, seguramente, a día de hoy, y aquí, bueno, igual pero Laura, que está por aquí, lo sabe más que yo, que está más arriba de la Palestina, yo creo que para el Estado de Israel, Fatah es un socio más amigable que jamás. Diría, ¿eh? O sea, que no siempre, porque en un momento dado se haya dado una situación, o sea, las tácticas y las estrategias de los actores políticos cambian continuamente. Por eso pero ya lo utilizó en 2015 para financiándolo, para dividir más. Bueno, yo creo que eso también lo dicen un poco porque les gusta tener, o sea, obviamente, o sea, al final el poder existe porque tú crees que el poder existe. O sea, quiero decir, esto me parece una perogrullada, ¿no? Pero si un elemento, o sea, si de alguna manera tú no puedes defender a tu población, además la propia existencia de la sociedad israelí es una sociedad sitiada y se basa un poco en el odio al otro y en el que somos inexpugnables, y de repente dejas de ser inexpugnable, es que tu relato se cae. Entonces es normal que tú digas, no, bueno, esto es que lo podíamos haber evitado, pero hemos querido. ¿Cómo? Lo podías haber evitado, que mueran 1300, o sea, no sé. Sí, pero eran pacifistas, No. Eran críticos al Estado. Murieron 300 militares también. Murieron 300 militares. 300 militares o policías. O sea, 300, creo que fueron 369 de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y
Eso lo han hecho en España, incluso muchas veces autoatentados para achacárselo, por ejemplo, a los vascos. O sea, que no es nada nuevo, ¿no? Yo también creo eso. Qué maldad. Se ha Sí, de hecho está ahí. Exacto. Buscar una conspiración. A ver, por favor, si hay palabras, que levanten la mano y entonces que no sé, que cree un diálogo, un murmullo. Si hay. ¿Pero qué sentido entonces tenía matar a toda esa gente? ¿Llamar la atención del mundo? No, hay algo más. Desde mi punto de vista, algo que no... O sea, no tendría que contestar jamás directamente. Y hubiera elegido a quien le quise jamás. Y hubiera dicho, bueno, soy director general, voy a contestar a esto. Pero eso va a ser difícil. Entonces, para mí también me parece un error, porque cometen un acto que obliga o le da una excusa perfecta al Estado de Israel para cometer este genocidio que hacen ahora. De acuerdo, ahí me parece un error. Pero habría que saber dónde, cuándo y por qué se decidió eso. Y es posible que de alguna manera también estuviera manipulado y propiciado un momento determinado sin Mossad se dio cuenta, de a lo mejor cuando decía, coño, esto no viene a huevo. Pero ahí se junta el hambre con la gana de comer. Y entonces ahí no podemos llegar a discernir. Desde luego el 6 de octubre fue una salvajada. Que la contestación la ha multiplicado por el infinito, evidentemente. Eso está claro. Y por lo que decía el compañero antes, de la impotencia, es que esto de Gaza, dentro del mare magnum universal, pues sí, es una historia, es una salvajada, pero no es tan salvaje como lo de Siria, como lo de Afganistán, y lo que podemos hacer es lo que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Y por eso estamos aquí, de tener todavía esperanza y seguir peleando y dar el coñazo aquí, hablar allí, hablar en un bar, que te llamen, no sé, gilipollas y seguir dando el coñazo y dando el coñazo y concienciando, como decía la compañera, de pasar de ser 3 a ser 30 y a ser 3000. Y un día pues quedar todos y poner una pegatina, bueno, que no es gran cosa, pero a lo mejor por simple en vez de ser 3000 somos 1 millón. Y a lo mejor algún día somos los 7.500 millones de este planeta. No lo vamos a ver. Al fin y al cabo, simplemente es lo que llamamos el camino hacia la utopía. Vamos, la utopía siempre va a estar aquí. Vamos a caminar, coño, a por ella. Ya vamos a verla, vale. Muy bien. Pero, coño, planta un árbol. ¿A alguien le dará sombra en algún momento? De todas maneras, que me parece normal que entremos, pero yo es que no entraría en la dinámica de por qué pasó en octubre. Es que creo que esa dinámica es la que es el discurso de Israel. Hay que ver todos los procesos políticos históricos, hay que verlos en una fase mucho más amplia. Entonces solo hay que ver que cada 2 por 3 salen los medios de comunicación en ciertos sitios lo que era Palestina y cómo se ha ido reduciendo de una forma sistemática por parte de Israel, independientemente del atentado de octubre o no del atentado de octubre, porque hay masacres continuas y permanentes. Sabri Satila, campos de refugiados, colonos, es decir, eso es una política por parte del Estado de Israel. Y por lo tanto, a mí, particularmente, por eso usted también lo comentaba, me molesta bastante que en todos los debates que hay de este tema, al final sale el tema del atentado de octubre. El atentado de octubre podrá ser más correcto o menos correcto, podrá favorecer o no favorecer, pero eso no quita ni un ápice de cuál era el objetivo del Estado de Israel. Es que eso es evidente. Y entonces, entrar en la discusión del atentado este o el atentado aquel no deja más que dar coartada política a los sionistas y al Estado de Israel. Yo, por lo tanto, no me interesa, o sea, entiendo perfectamente la discusión, pero no creo que debamos de meternos en esa dinámica de discusión, porque es que eso hace el juego realmente al Estado de Israel. Entonces yo particularmente no, luego tendré mi opinión, como cada uno de nosotros, nuestra opinión, si es acertado, no es acertado, si sí, si no, si puede. No me interesa especialmente, porque la historia y la educación mental de la gente es muy corta, es cortísima. Somos cortos en ese sentido, y lo que vaya a pasar mañana nos va a olvidar lo que pasó ayer. Y por lo tanto este atentado se olvidará de una u otra manera y luego se valorará el proceso político y militar de lo que ha pasado durante estos años.
que realmente es lo que tenemos que discutir y es lo que lleváis haciendo, realizando vuestra campaña desde mucho antes de que pasara todo esto. ¿Y por qué se hace esta campaña? Porque es un problema que está desde hace décadas enquistado en esta sociedad. Yo creo que es lo que nos interesa a nosotros, en mi opinión. Perdonad, os quería preguntar si tenéis alguna relación con UNRWA. ¿Qué pensáis de...? ¿Quién quiere comentar alguna cosilla más? Sí, yo es que estoy leyendo la entrevista a vuestro coordinador, fundador de BDS, un tal Omar, ¿no? Omar. Y entonces me resulta curioso la postura que, según él, la organización mantiene sobre un solo Estado. El tema de la política que se lleva ahora y se defiende públicamente, bueno, ponemos por parte de Europa, es el doble Estado, ¿no? De Israel y Palestina. Y él aboga. No sé si es cuestión de él, opinión suya, o es de la organización, que yo creo que él habla un poco por la organización, de que defienden como un solo Estado, donde estarían judíos y palestinos, un Estado laico, ¿no? Y bueno, pues con una sola entidad, ¿no? Entonces no sé, que sea un poco si queréis algo de esto al respecto. A mí me gustaría mucho, ahora igual, bueno, yo de la UNRWA no sé si quiero, no sé qué puedo a lo mejor aportar, pero esto sí que me parece súper interesante. Yo estuve, aparte de ese mes, estuve luego viviendo 1 año y pico en Palestina y tuve la súper mega suerte de hacer un curso que se llamaba Palestinian Question y teníamos profes de sociología y de política palestinos y ahí me encuentro yo la primera vez que el Two-State Solution, eso es una cosa totalmente... O sea, en la sociedad palestina, vamos a decir, incluso de Fatah. O sea, aunque igual el ala de Fatah podría estar alguna persona todavía en el Two-State Solution, pero, o sea, la sociedad palestina entiende que eso ya fue. Eso ya fue, que es que no fue. O sea, el Estado palestino y el Estado israelí, o sea, lo digo como de tener muchas charlas con profes, con amigos, allí, y esto fue hace, yo que sé, 4 años, como, no, o sea, claro, tú cuando además ves la división del territorio, porque todo el rato hablamos de área A, área B y área C, pero es que realmente lo que sería ese Estado palestino, insisto, o sea, la gente tiene absolutamente la posición de Barghouti, o sea, un Estado palestino de la área A sería como decir que en todo el Estado español como que 25 pueblos estarían conectados, me imagino, o sea, con unos puentes aéreos o unos túneles subterráneos que traspasaran a todos los asentamientos y a toda la zona B, que es prácticamente todo el terreno agrícola, donde están los recursos naturales, que está bajo la ocupación israelí. Entonces, ¿qué sería el Estado palestino? 6 o 7 ciudades y unos cuantos pueblos. Hola, ¿cómo? ¿Y qué pasa con los refugiados? O sea, que entran en esa mini área A y el área B y el área C se lo queda Israel. Claro, es como, no tiene sentido. ¿Y qué va a hacer el Estado de Israel? Invertir miles y miles y miles y miles de millones para, como para recompensar a todos esos colonos que ha puesto él mismo allí, o sea, colonos, aparte de los que ya viven, que estoy de acuerdo con mi compañero, en el actual Estado de Israel, pero esos colonos que viven en la Cisjordania ocupada, que se les va, como a los que echaron de Gaza, ¿cómo les van a dar toda esa cantidad de dinero que les tendrían que recompensar para echarles de esos territorios? Eso no va a pasar, o sea, bueno, no va a pasar, quiero decir, tal y como está ahora la situación. Entonces, yo creo que ahí la población palestina tiene ahí como mucha interés a decir, ¿qué puede pasar aquí? Pues puede pasar un Estado que no se llame Palestina, que no se llame Israel, ahí puede haber más diversidad de opiniones, que sea laico y plurinacional, y que quepamos, y ahí viene el gran también problema, no solamente las personas que vivimos ya en la Palestina histórica, sino esos casi 8 millones de refugiados palestinos que están en la diáspora. Eso, vamos, si ya no era un tema para el Estado de Israel hace unos años, ese punto de los refugiados palestinos, imaginaos, o sea, ha habido una guerra numérica desde el 48 y hay pues hay muchísimas cosas ahí. También hay, pues podríamos hablar de muchísimos temas. La asimilación
de los drusos en el propio Estado de Israel. Ese 21% de palestinos, todo el intento también como de asimilación, o sea, porque todos los números para ellos cuentan. Entonces, quiero decir, esos 8 millones de refugiados palestinos en ese, imagínate, un Estado, pues, que sería el tema. Y hay un ala también progresista en el Estado de Israel, vamos a decir progresista con 8 millones de comillas, que sin duda aboga por ese Estado plurinacional y laico donde cupiesen todos y todas. Es imposible. Es más utópico todavía que los dos estados. Pues yo creo que no, Majo. Es que los dos estados... ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Más utópico todavía. Ya no existe, pero si queréis hablar, por favor. No, estás hablando, a ver. es sionista también. El Merev es, lo único que pasa es que es de un pacifismo muy exagerado. Entre comillas, pero hay sionismo. No sé yo hasta qué punto. Y además, prácticamente ya no le vota a nadie, no sé si tendrá un diputado. Vamos a ver. No sé. Claro, sí que es cierto que a día, ahora mismo, claro, es imposible. O sea, mientras exista el Estado de Israel actual, pero también es esperemos que se vaya Netanyahu y a ver las elecciones, qué grupos que salen representados en la Knesset, en el Parlamento. Lo normal es que sean todos más de derechas que Dios, vamos, yavídicos y yo qué sé, por el gran Israel. Esa población yo creo que ya está expulsando a los que son comunicadores, o sea, los que quieran tener intercambio con los palestinos. Es que eso, yo no sé. Y además así va el mundo, porque fíjate lo de Portugal, por ejemplo. Y no sé, si miramos el cambio climático, bueno, hacer nuclear total, entonces, no, pero quiero ya ves si las cucarachas. A mí me ha parecido muy interesante lo vuestro, es decir, agudizar las contradicciones dentro de los capitalistas, efectivamente, que están soportando, y entonces esto sí es una cosa útil. Y efectivamente, o sea, el BDS me parece una organización muy lúcida, y estoy muy de acuerdo con vosotros. Lo único que pasa es que sí que estamos en un mundo en el que efectivamente estas cuestiones que parecen que son de detalles son las más importantes y las únicas que podemos tratar. Es decir, entonces tenemos que luchar en algo y nuestra, o sea, como decía Kant, el deber nos llama y lo decimos nosotros a las barricadas. Contra el enemigo nos manda el deber, o sea, pero es decir, hay que ser inteligentes y vosotros lo estáis, proponéis una forma muy lúcida, claro que sí. Muy rápido para comentarte, creo que un poco, o sea, estoy de acuerdo contigo que a día de hoy es inviable, también es inviable la solución de los dos estados. O sea, creo que los dos estados es un poco lo que comentaba antes el compañero. No, pero bueno, un poco para que lo pongamos a ver en perspectiva, que el problema, o sea, que si el problema es la fuerza que hay ahora mismo, tiene sí mismo, claro, todo es. A día de hoy, a las 8:30 de la tarde, es imposible. Yo creo que la solución de los dos estados, en algún momento, ha podido servir o puede servir un poco como lo que comentábamos del derecho internacional. Y sabemos que evidentemente que es un poco lo que nos queda a los que no tenemos fuerza. Entonces, vale, pues si no tengo fuerza, porque la única solución es que hay que pensar que el Estado de Israel es que es más pequeño que la Comunidad de Madrid. O sea, toda la Palestina histórica. O sea, es que es muy difícil materialmente y además, es que incluso hasta tal y como se pensó en el 47, porque era prácticamente la franja de costa para el Estado de Israel, la zona de Galilea al norte para el supuesto Estado palestino, una parte en el este que se cedía porque se pensaba que iba a ser absorbido por Jordania, lo que se llamaba entonces el Reino de Transjordania, y otra parte al sur. Es que incluso en el primer momento, aunque no hubiera ocurrido nada, y los israelíes en el 47 se hubieran quedado en la parte que les pedía Naciones Unidas, es que era inviable ese Estado totalmente. O sea, es imposible, solo que en algún momento, pues lo mismo ante las dificultades de la fuerza militar para ver derrotas de las guerras del 67, del 74 y demás, pues te lleva a que tú tengas que presentarte ante la legalidad internacional diciendo que de alguna manera o dejando caer que aceptas el Estado de Israel. Entonces, si aceptas el Estado de Israel, obviamente la solución son los dos Estados. Es lo que a veces
un poco en esa dialéctica ha quedado encerrada la resistencia palestina, pero es que no hay otra manera. Lo que comentaba Pedro, un único Estado laico y plurinacional, un poco con el ejemplo del Líbano, donde existen también, sin ser lo mismo, pero dos diferentes comunidades, donde ambos tienen representantes en la Junta de Gobierno, y etc. Y lo que comentaba el compañero de la UNRWA, a nosotros directamente en relación, hemos hecho donaciones cuando hemos hecho recogidas y demás, y es que es de las pocas organizaciones internacionales que operan en el terreno. Entonces, creo que Médicos Sin Fronteras todavía está. ¿Y qué pensáis de las intervenciones de Borrell, por ejemplo? O de los Costa, o de los pocos que han apoyado claramente a Palestina? Porque no las han dejado hacer nada. Bueno, estoy preguntando, que si no es la ley, ¿no? ¿Te refieres a las declaraciones de la última semana? No, de todo este tiempo para atrás. Él ha dado la cara, él ha hablado, él ha pedido, él ha denunciado. Yo personalmente creo que Borrell, si no defendía de alguna manera o sea, si no se mostraba contrario a la escalada militarista israelí, que haya una contradicción flagrante por lo que haya apoyado en Ucrania. Es decir, si apoyas a armar a Ucrania porque está sometida a una ocupación e invasión, que está sometida, ¿por qué en Palestina no? Pues había que mandar armas a Palestina. Entonces, ¿crees que ha sido eso? ¿Un papel de no, creo que de alguna manera o sea, no conozco tampoco. Ucrania, Palestina. No, pero quiero decir, si tú como en ese momento, como el máximo responsable de la diplomacia europea, no puedes caer en principio en esa, que von der Leyen ha caído, le ha dado igual. Pero bueno, es alemana, todos sabemos lo que pasa en Alemania. Él también ha dado la cara. De Costa lo sé menos, yo estaba pensando nada más en Borrell. O sea, creo que ante esa quiero decir que me parece bien, o sea, que bueno, ha ocurrido esa contradicción y sí que es verdad que se ha posicionado como otros líderes de la Unión Europea no lo han hecho. O sea, sí que es cierto que por desgracia ese posicionamiento, resultados materiales, ha tenido poco. Veremos ahora las siguientes reuniones, pero yo lo prefiero, o sea, mejor eso que no el discurso que ha tenido, por ejemplo, con la ley de ir a visitar a Netanyahu y demás. Claro, sí. Laura, ya te levantaste la mano, ¿no? Era una opinión a raíz de lo que han dicho los comunes, porque como algunos eran más opiniones y preguntas, quería compartir la mía, y es que está genial que pensemos en soluciones y que es mejor, pero realmente no es nuestro... O sea, podemos hacerlo como hobby, pero el futuro de Palestina lo tiene que decidir el pueblo palestino y también las próximas israelíes que hay ahí, ¿no? Entonces, como opinión personal, creo que estaría, o sea, es súper importante centrar el esfuerzo en lo que nos pide el pueblo palestino, que es que pensemos cómo terminan las complicidades aquí. O sea, el pueblo palestino dice que nuestra labor es asegurar que España no es cómplice con lo que está pasando allí, por eso el DDS. Entonces, como ponerlo en esa perspectiva yo soy la primera que me encanta opinar, pero el pueblo palestino es quien va a decidir su futuro. Nosotros lo hacemos como algo que nos apetece hacer, pero ellos decidirán si 2 estados o no, o lo que sea, porque en cualquier situación colonial podemos hablar de Argelia, podemos hablar de Sudáfrica, de lo que queramos. No, la decisión la tienen que hacer ellos y la decisión ha sido un estado, no han sido 2. Entonces, esa será su decisión, la nuestra es las complicidades aquí. Bueno, con respecto a lo que planteáis a nivel comercial, existe mucha ignorancia, ¿eh? Y os lo digo con franqueza. Yo que soy docente y demás, pregunta si no tiene idea la gente que el Carrefour está financiando. ¿Me entendéis? Entonces, el problema es tampoco que no le llega a la gente la información adecuada para poder colaborar. Eso es importantísimo desde mi punto de vista. Si no, es muy poco lo que se puede conseguir y eso es importante, la información real, la información verídica, de que la gente sí, porque mucha gente, cada vez más gente está totalmente desacuerdo con el sionismo, con la actitud, con lo que está haciendo Israel. Y la parte comercial es lo que más les jode a esta gente que nada más que piensa en el dinero, en el ansia, en la avaricia, la codicia, es lo que más. No se está... Bueno, hoy leí que desde Cataluña sí, en la parte comercial ya la había...
¿cómo se llama? El que llegó a la familia, Salvador Illa, ya lo había cortado totalmente, pero realmente, ¿qué información se tiene a nivel de calle sobre quién está colaborando y quién no, y qué empresas hay y demás? Muy poca la información. El problema yo creo que es de dinero. A nosotros habéis citado a Carrefour como una empresa que se está nutriendo para hacer ventas de cosas que vienen de Israel. Mercadona es exactamente igual. Vamos a ver, pero iba a poner el ejemplo de Mercadona porque es muy sencillo. Mercadona está vendiendo naranjas israelíes. Mercadona, el señor valenciano. En Valencia las naranjas ahora mismo están por los suelos. O sea, porque no las recogen ni Dios. Porque no pueden venderlas. Lo que están haciendo es simplemente son intereses capitalistas. O sea, me sale más barato comprarse aquí porque además los productos que se producen en Europa tienen una serie de condicionamientos para poderlos producir, para que sean sanos, que no tienen en otros países. Bueno, pues Carrefour digamos que es el malo más allá o que el ámbito es Europa. Mercadona es en España, también hacen la misma historia. ¿Por qué? A uno por chorizo, o sea, por decirle, bueno, tú que eres tan nacional y tan católico, coño, apúntate a comprar las naranjas a los valencianos de Israel. Bueno, pues al margen de eso, pues, la historia es que, evidentemente, para poder hacer ese boicot comercial que decían los compañeros, pues lo primero que hay que hacer es un esfuerzo. Y lo que tú decías es que no es que haya poca información, hay un huevo. Otra cosa es que significa hacer un esfuerzo cuando vas a tu tienda habitual a la que vayas a proveerte, hacer el esfuerzo y decir, bueno, esto sí, esto no, esto lo de Nestlé no compro cosas. Entonces, eso significa trabajo. Y lo que no queremos es trabajo, queremos milagritos. No, yo era abundar un poco en esto de la cuestión comercial que ha dicho. Es que yo trato de estar informado todo lo que puedo. Desde hace años, aquello de los dátiles, tal, bueno. Pero han ocurrido, por todo lo que está pasando, el otro día leí lo de los festivales, el Viñarro, el otro con el caca ese, creo que es. Y hoy mismo, viniendo aquí en el metro, he leído, creo que en El Salto, que en Andalucía, en connivencia con el gobernante de allí, también KKR, por lo visto, se quiere hacer con toda la formación profesional, privada. Entonces, todas esas cosas, es que estamos bastante en pelotas, porque hasta los que más queremos enterarnos, yo por eso veo que es un poco complicado, porque si tuviéramos, claro, cuando llegó aquello de Sudáfrica, es que era ya tanto tiempo, yo alabo todo lo que estáis haciendo, pero yo creo que es difícil que sepamos por dónde vamos, porque yo creo que estos artistas que han salido diciendo esto del Viñarro y lo otro, yo creo que hasta ni ellos mismos lo deberían saber hasta hace muy poco, no lo sé, que está todo tan velado, lo tienen todo tan bien, que si nosotros que estamos en estos movimientos de muchos años y en los sindicatos y tal, la masa general, pues muy difícil. Es por la guerra comercial, o sea, la guerra cultural que tú has dicho ahora, porque estamos hablando de televisión, pero los equipos de baloncesto, de fútbol, en la Champions y tal, que es que Israel pasa como si estuviera en Europa y todo el mundo pues sigue y no se ha dicho nunca ni pío. Y está pasando por todas las peleas que están haciendo allí, porque están matando a tanta gente y a tantos niños, que es que ya no deja dormir a la gente. Por lo menos yo nunca he querido hablar de pensantes y malnacidos, pero es que está llegando todo a un nivel ya que, bueno, eso quería decir. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero claro, este es el asunto de cualquier tipo de demanda y de cualquier tipo de movilización. Sí, no, o sea, no vamos a salir en el tele de Antena 3, pero nunca, y no va a ser así. Y además, quiero decir, hay igual otras luchas sociales, hay igual otros conflictos sociales. O sea, el domingo que hay manía de sanidad, bueno, pues tú llamas al médico y te atienden en 3 semanas. Pero es que aquí necesitas que alguien te cuente lo que está pasando en otro lugar, o sea, necesitas más mediación todavía. O sea, no es algo que tú vas a sufrir en tus propias carnes lo que está ocurriendo en Palestina. Entonces, sí, es complicado, por eso es muy importante
las movilizaciones y que la cuestión palestina esté en la agenda. Y fijaos un poco, o sea, yo creo que dentro de la dificultad y dentro de que o sea, ya sabemos cuáles son los accionistas de los grandes medios y demás, pero bueno, pero a veces también hay quien en contradicción, los grandes medios también quieren vender y tienes que tocar temas que a la gente le interese. Y si estamos interesados en lo que ocurre en Palestina, pues van a tener que sacar cosas, que es como lo que ha ocurrido en la última semana. O sea, lo del fondo israelí lo saca el salto, pero es que se han hecho eco de ello prácticamente todos los medios. Yo no sé si hace 2 años hubiera sucedido esto, seguramente sí lo sabrán. Yo creo que no, incluso hace 1 año. O sea, ahora ya no solo es una noticia que tiene relevancia, sino que encima ya automáticamente obliga a posicionarse a los festivales, a los artistas, que es que esto en el BDS nos ha ocurrido mucho. Bueno, es que una cosa es, lo que comentaba antes, una cosa es el artista, y es que yo por ser israelí no tengo por qué estar de acuerdo. Bueno, o sea, ha costado mucho el convencer de que esto al final es un todo, es una maquinaria, y que esta empresa que evidentemente invierte en el sonar porque hace dinero, sus beneficios, parte de ellos van destinados a demoler casas palestinas porque se utiliza para la especulación inmobiliaria, o no especulación, directamente para las incautaciones inmobiliarias en los territorios ocupados. Y el sonar se ve obligado a responder y eso es una victoria. Y los artistas, muchos artistas dicen, pues yo no voy a ir. Y la gente que va al sonar, que lleva 30 años yendo, dice, pues yo me lo voy a pensar. Y eso igual hace, o sea, yo no sé si el sonar o el Viñarroc tienen capacidad para echar a ese fondo, porque no sé lo que habrá comprado y si tú no compras tus acciones igual no lo puedes echar, pero ya es algo que igual, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que si el Ayuntamiento de Barcelona la pasta que pone el sonar no se hace, pues el Ayuntamiento de Barcelona igual se lo piensa. Entonces igual el sonar sí que le dice, oiga, pues es que si tú no te vas es que el sonar no abre la persiana el año que viene, porque ningún festival puede funcionar sin el dinero público, sin los espacios cedidos, sin todo lo que hay. Entonces, que comentaba Tere, que es complicado, que es complejo, que se necesita mediación, pero que se están consiguiendo victorias. Y esa es la famosa de desinversiones, que a veces eso sería maravilloso que fuera una desinversión. Y yo creo, vamos, es que es un súper mega éxito, en verdad. Pues un montón de artistas, o sea, ahora mismo un montón de artistas, vamos a decir, progresistas, de muchos de esos festivales, ya se han posicionado, ¿no? Quizá los más abiertamente pro-palestinos, por supuesto, es de yo no voy a ir a X festival, al Viñarroc, sí, tal. Claro, ahí va a haber también como una, vamos a decir, una competi moral de, jolín, y nosotros no nos posicionamos. O sea, se han posicionado estos, las otras, aquellas, tal, no sé qué, y nosotros no. Eso es maravilloso, claro que sí, que se posicionen, que se avergüencen de no posicionarse. Y que la gente, pues a lo mejor, ¿tú no vas este año a tal? No, tía, porque, mira, pasa esto, entonces yo... Y que te deje también en evidencia, o sea, entenderme, no en plan hacerle sentir mal ni ningún juicio, pero de, ostras, pues tienes razón, pues igual yo tampoco voy a tal. Creo que es un tema, aparte que a mí me parece una barbaridad lo que ha pasado con los festivales, pero bueno, más allá de eso, a mí me parece interesantísimo y además que se esté hablando tantísimo de esto. Creo que va a traer todo... Entonces yo hoy positivísima, otros días igual lo estoy tanto. Pero ojo, que... Pues sí, y lo que pasó en Eurovisión, o sea, guau. José, hay palabras. Una charla, tío. Yo lo que quería decir realmente, yo creo que este país en concreto siempre ha mirado con buenos ojos, independientemente de las organizaciones que agiten o no agiten en distintos momentos, ¿no? Yo creo que es un país que siempre ha tenido esa solidaridad con los palestinos, porque desde hace mucho tiempo pues es un pueblo que está absolutamente sometido, ¿no? Yo creo que lo que está pasando, o sea, lo bueno de todo esto, sí, en una parte, es que la gente realmente que está tomando conciencia de una historia como es en este siglo, cómo se puede permitir un genocidio, ¿no? Con todas sus reglas. O sea, es decir, que es que no es que haya que a ver qué cosa le falta, ¿no? O sea, yo creo que cada día creo que los medios de comunicación también sacan bastantes cosas, ¿eh? O sea, es decir,
yo veo el 24 horas y el debate y todo, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. Yo creo que ahora mismo hay una situación tan horrorosa, tan espantosa, tan absolutamente increíble, que creo que está habiendo un despertar, ¿no? O sea, de la gente en el mundo. Simplemente lo que aquí se está diciendo, o sea, es decir, ya tiene una categoría que ya ni 7 de octubre ni 7 de nada, ¿no? O sea, es decir, que es el genocidio en nuestra cara, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es muy importante, y de hecho yo creo que el tema de los boicots y todo, yo creo que, claro, ante esta evidencia ya que ya llevamos como un tiempo ya que cada vez es más increíble, yo creo que hay un despertar que, para la desgracia de ellos, no sé qué Estado van a poder hacer, porque es que eso es una destrucción absoluta. No hay nada, nadie. Pero yo creo que los movimientos que está habiendo ahora de apoyo de todo el mundo en general, yo creo que eso va a ser una cuestión que se va a mantener, yo tengo la esperanza de eso, y que eso es una cuestión de que va a hacer que Israel esté muchísimo más cuestionado de lo que hacía, yo que sé, como 20 lunes. Yo creo que ahora mismo esta serie de campañas, este movimiento, ahora los artistas, ahora no se quiera, distintas voces, yo creo que es una cosa positiva para ver si de alguna manera, porque no parece ser que hay otra, eso se puede tomar otra deriva distinta, ¿no? O sea, porque es acojonante, ¿no? Y yo creo que de esto también tenemos que aprender que estamos en un siglo que están pasando cosas muy fuertes, con la llegada de Trump, con el tema de las guerras, que creo que tenemos que hacer propaganda y concienciar a la gente de que no podemos estar parados, que tenemos que hablar con unos con otros, que tenemos que cuestionar muchísimas cosas, que tenemos que reflexionar, pero que tenemos que ponernos un poco en movimiento, porque es muy grave lo que está ocurriendo ahí, es una cosa que no tiene nombre. Hasta la propia Iglesia tiene que salir diciendo, por favor, para esto. Ya con eso tenemos bastante. Vale. No, digo que para las 9 son 5 minutos más o menos. Si alguien quiere decir alguna cosa, vale, sí, que lo digan y bueno, ya. Quiero responderte un poco y perdón de mi español de España. ¿Por qué los países árabes y Turquía no ayudan? Pues yo podría dar un poco de información sobre el caso de Turquía porque soy turco. Y pues primero, las razones históricas de la República Turca se construyó a través del genocidio armenio y la limpieza étnica de los griegos y los kurdos. Es un retórico de negación a saco. Y si hoy quieres que la gente reconozca un genocidio que está ya pasando en nuestras caras, o sea, lo vemos directamente casi, tienen que confrontarse con su historia manchada con sangre también, y eso es muy difícil para muchas personas. Otra razón, que es menos histórica pero más actual, sería, pues, Erdogan es el que manda, sí, eso, y es un hombre muy capitalista, muy avaricioso, es muy como obsesionado con el poder y con el dinero, y pues hacemos comercio con Israel, habla mucho, pero también hace mucho comercio con Israel también, y pues ahora mismo Turquía no tiene, el pueblo turco no tiene las herramientas para desafiarle a hacer algo, porque, por ejemplo, hace poco han encarcelado el alcalde de Estambul y tal, como mucha movida por ahí también, y ni siquiera la gente puede luchar por sus problemas más actuales, y creo que el tema palestino como se ve bastante como secundario, el segundo. lamentablemente. Sí.
He hecho la pregunta que yo antes más o menos retórica. Claro, sí. Conozco Claro. ese tipo de cosas que, bueno, tradicionalmente debería haber cierta solidaridad. No la hay, evidentemente. Es que el fascismo está avanzando por todos los lados. Es primero yo, luego yo y tercero yo. Y a los demás. Vale. Gracias. Yo quería dar las gracias por esta charla. También me considero una persona positiva como tú y creo que siempre, aunque sean cosas pequeñas y se consigan resultados pequeños, creo que siempre eso es mejor que nada. O sea, que os animo a muerte. De todo lo que he escuchado aquí lo voy a transmitir a mis allegados, pero tengo un poco la duda de lo que decís antes, ¿no? Creo que los que estamos aquí no somos anti-israelíes, ni anti-judíos. Entonces, a la hora de hacer un boicot y tomar medidas y acciones, ¿cómo sabemos si las patatas no están producidas por una empresa israelí que no tiene nada que ver con esto, que no está politizada? ¿Cómo sabemos lo que hablamos antes, ¿no? De no politizarlo todo, pero al final buscamos que la gente se posicione. Pero claro, son temas económicos que la gente, pues, como decías, los de Puma, a mí me llama la atención como Puma y como AXA, pues no lo propaga, ¿no? Para un poco darse, pues también por esa otra parte de también pierdo a los que sí que son sionistas, ¿no? Entonces, bueno, pues a la hora de tomar medidas no sé muy bien cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo transmitirlo y cómo promoverlo y que la gente se anime a, pues, no comprar el Carrefour o mirar si las patatas vienen de no sé dónde, sin llegar a... O sea, yo también me lo planteo, tengo cerca de casa restaurantes israelíes y digo, pues no voy. Pero claro, tampoco creo que ellos sean los culpables de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar un punto de justicia, no? No sé, ¿qué opináis? Quedan 3 minutos, pero bueno, por resumirlo un poco, o sea, por ejemplo, en el caso de Carrefour, o sea, no es tanto que también que tenga productos israelíes, sino que Carrefour suministra a través de filiales los productos que han los territorios ocupados. O sea, lo que decía antes, o sea, una persona armada que se ocupa un territorio que según Naciones Unidas no es territorio, es que la Comisión de Ginebra lo considera un crimen de guerra. Entonces, si tú estás financiando un crimen de guerra, eres cómplice. Entonces, si Carrefour se retira de los territorios ocupados, si los colonos no tienen dónde comprar, creo que pasan cosas así un poco, es que se van, porque se cae el sistema colonial. Entonces, está bien en general no comprar, pero al menos en los casos que sean como muy evidentes, como es en el caso de Carrefour, ahí no hay duda. Y en lo demás, como decía, es un poco temor. O sea, yo creo que a día de hoy, y esto es una posición personal mía, que el sionismo sigue siendo mayoritario en general en la sociedad israelí judía, porque hay un 20% de población palestina, pero en la sociedad israelí judía es mayoritario. Entonces, el genocidio se financia con los ingresos fiscales de las empresas israelíes. Y es que necesitamos que eso caiga. Es que, quiero decir, la ocupación en Palestina tiene que acabar, el genocidio en Palestina tiene que acabar. Y si se impusiera un bloqueo económico por parte de Naciones Unidas, sería lo mismo. O sea, el bloqueo que sufre Cuba, Venezuela, etc., también afecta, entre comillas, incluso en su forma de verlo, ¿no?, a los cubanos o venezolanos buenos. Pero es que, en este caso, como es tal la barbarie, no hay otra. O sea, hay que bloquear todo lo que venga del Estado de Israel. Igual coincide que es, yo qué sé, un productor de algo, pues yo qué sé, es un sionista progre que es un objetor de conciencia y demás. Pues chico, mala suerte. Pero por dar un dato al hilo de justo de esto, un amigo mío antropólogo se fue a hacer su tesis doctoral a la Palestina histórica y él quería averiguar, conocer, entrevistarse con la oposición antisionista dentro de esa sociedad israelí antisionista o sionista progresista la gente más opositora se había ido del Estado de Israel porque estaban preso un día sí, un día no, 3 meses, me voy, tal, o vivía absolutamente en la clandestinidad más absoluta porque hasta la propia familia podía denunciar, en plan, mi hijo está en contra de la ocupación en Palestina y le podían detener, o sea, una cosa loquísima.
Y este chico decidió cambiar de tema de su tesis porque no encontraba, no sé si tenía como a 6 testimonios, y su director de tesis, digo, me parecía como muy paradigmático de dónde están los activistas israelíes. Pues la mayoría, si pueden, se van, porque ¿quién puede soportar eso? Hay gente que se queda y que se la lucha, no te puedes imaginar, hay una clandestinidad brutal, nadie saldría a decir, sí, hola, yo soy tal, porque es que su familia le va a dar de lado, sus vecinos, o sea, es que le pueden hacer la vida completamente imposible. Quiero decir que el propio Estado de Israel tiene unos mecanismos contra la población que no está de acuerdo con su política genocida, impresionante, pero antes de, por supuesto, de estos últimos episodios de genocidio, pues desde que se funda, ¿no? Estás conmigo o estás contra mí, y terrible. Lo digo para entender un poco, pues eso, que yo desgraciadamente también era de, venga, no todo el mundo, y es como, jolín. Incluso la gente antifa, que dices tú, bueno, claro, pero a ver, mira, la ocupación es más fácil que la gente diga, sí, a mí me parece terrible la ocupación porque cuesta muchísimo dinero, precisamente de esos impuestos israelíes, mantener la ocupación militar un montón. Ahora, la colonización de las colonias ilegales en la Cisjordania ocupada, ahí, los antifas ahí, bueno, a ver, ¿qué dices tú si eres... O sea, madre mía, es que, bueno, pues estas contradicciones que el sionismo de verdad tiene ahí un... ya. Bueno, yo creo que por hoy ya, por la hora, eso ya es suficiente, si os parece, ¿no? Venga, pues muchas gracias, ¿eh?